Penélope Cruz Sánchez nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, una localidad situada en la Comunidad de Madrid que, en los años 70, aún conservaba un marcado carácter obrero y familiar. Hija de Eduardo Cruz, mecánico de profesión, y Encarna Sánchez, peluquera, Penélope creció en un entorno humilde pero profundamente unido, donde el esfuerzo diario, la constancia y la disciplina formaban parte de la vida cotidiana. Desde muy pequeña aprendió el valor del trabajo y la importancia de perseguir los sueños sin perder los pies en la tierra. Una enseñanza que marcaría de forma decisiva su personalidad futura. La infancia de Penélope estuvo estrechamente ligada al arte y al movimiento. Antes incluso de imaginar una carrera en la interpretación, su primera gran pasión fue la danza. A los 4 años comenzó a formarse en ballet clásico, una disciplina exigente que moldeó no solo su cuerpo, sino también su carácter. Durante casi una década, estudió danza de manera intensiva en el Conservatorio Nacional de España, donde adquirió una sólida base técnica y una disciplina férrea que más tarde trasladaría al mundo del cine. Aquellos años de ensayos interminables, correcciones constantes y sacrificios tempranos forjaron en ella una resistencia emocional poco común para su edad. Aunque la danza ocupaba gran parte de su tiempo, Penélope no era ajena al poder de la imagen y la narrativa audiovisual. Creció viendo cine español e internacional, fascinada por la capacidad de los actores para transformarse y contar historias que emocionaban al público. Fue precisamente esa curiosidad la que la llevó, siendo todavía una adolescente, a interesarse por la interpretación. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su vida: presentarse a una audición del programa televisivo La Quinta Marcha, un espacio juvenil que se convirtió en una plataforma clave para jóvenes talentos en la España de los años 90. De entre más de 300 aspirantes, Penélope fue seleccionada, destacando no solo por su belleza natural, sino por una presencia magnética que llamaba la atención incluso sin pronunciar palabra. Aquella experiencia televisiva no solo le dio visibilidad, sino que le permitió entrar en contacto con el mundo profesional del entretenimiento, comprender sus códigos y confirmar que su verdadero camino estaba frente a las cámaras. Paralelamente, continuó formándose en interpretación, consciente de que el talento sin preparación difícilmente se sostiene en el tiempo. Estudió teatro, perfeccionó su dicción, trabajó la expresión corporal y se sumergió en el estudio de personajes complejos, demostrando desde muy joven una madurez artística poco habitual. Su familia, lejos de oponerse, la apoyó con prudencia, insistiendo siempre en la importancia de la educación y el equilibrio emocional. Los primeros años de Penélope Cruz no estuvieron marcados por el lujo ni por la fama, sino por el esfuerzo silencioso, la constancia y una ambición clara, pero serena. Antes de convertirse en un rostro reconocido a nivel mundial, fue una niña disciplinada, una adolescente curiosa y una joven decidida a abrirse camino en un sector competitivo y exigente. Ese origen sencillo, unido a una formación rigurosa, se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su identidad pública y privada, explicando en gran medida la solidez de su carrera y la coherencia de sus decisiones a lo largo del tiempo. La carrera de Penélope Cruz no fue fruto de un ascenso inmediato ni de un golpe de suerte aislado, sino el resultado de una progresión cuidadosamente construida, marcada por elecciones arriesgadas y una clara voluntad de crecimiento artístico. Su debut cinematográfico llegó a comienzos de la década de 1990, cuando todavía era una adolescente, pero ya mostraba una presencia escénica poco común. Su primer papel relevante fue en Jamón Jamón, 1992, dirigida por Vigas Luna, una película que no solo la dio a conocer al gran público, sino que la situó como uno de los rostros más prometedores del nuevo cine español. A partir de ese momento, Penélope comenzó a encadenar proyectos que consolidaron su imagen como actriz versátil y audaz. En títulos como Belle Époque, 1992, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, demostró que era capaz de integrarse en repartos corales de alto nivel sin quedar eclipsada.
Su trabajo llamó la atención tanto de la crítica como de los directores, que vieron en ella algo más que una simple belleza mediterránea. Una intérprete con instinto dramático y una fuerte personalidad artística. Durante los años siguientes, su filmografía se diversificó notablemente. Alternó comedias, dramas y cine de autor, evitando encasillarse en un único registro. Su colaboración con directores de prestigio reforzó su credibilidad profesional y le permitió explorar personajes complejos, emocionalmente intensos y, en ocasiones, incómodos. Esta etapa fue clave para desprenderse del estereotipo de joven promesa y transformarse en una actriz sólida dentro de la industria española. El verdadero punto de inflexión llegó con su salto al cine internacional. A finales de los años 90, Penélope se trasladó a Estados Unidos, una decisión arriesgada que implicaba empezar prácticamente de cero en un entorno competitivo y culturalmente distinto. Aprendió inglés desde la fonética, trabajando incansablemente para eliminar el acento y ampliar su rango interpretativo. Sus primeros papeles en Hollywood fueron discretos, pero estratégicos. Cada aparición le permitía ganar visibilidad y experiencia en grandes producciones. La consolidación definitiva en el panorama internacional se produjo gracias a su capacidad para moverse entre dos mundos: el cine comercial estadounidense y el cine europeo de autor. Mientras participaba en producciones de gran presupuesto, nunca abandonó proyectos más íntimos y artísticamente exigentes. Esta dualidad se convirtió en una de las señas de identidad de su carrera, permitiéndole mantener prestigio crítico sin renunciar al éxito popular. Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria ha sido su relación con directores que han sabido extraer lo mejor de su talento. A lo largo de los años, Penélope ha demostrado una notable habilidad para reinventarse, adaptarse a nuevas etapas vitales y asumir roles cada vez más profundos, especialmente a partir de la madurez. Sus interpretaciones femeninas complejas, alejadas de clichés, la han posicionado como una figura respetada dentro de la industria cinematográfica mundial. El reconocimiento culminó con importantes premios internacionales, incluyendo el Oscar, que no solo validaron su trabajo individual, sino que simbolizaron el triunfo de una actriz española en un sistema históricamente dominado por Hollywood. Sin embargo, lejos de acomodarse, Penélope continuó buscando desafíos, priorizando la calidad de los guiones y la profundidad emocional de los personajes. Así, su carrera puede leerse como un viaje de constante evolución, de joven revelación del cine español a intérprete global, capaz de sostener una filmografía coherente, diversa y ambiciosa. Cada etapa, cada riesgo asumido y cada elección artística contribuyeron a construir una trayectoria que hoy se estudia como ejemplo de longevidad y autenticidad en el mundo del cine. La vida personal de Penélope Cruz siempre ha despertado un enorme interés mediático, en gran parte porque la actriz ha sabido mantener un delicado equilibrio entre la exposición pública inevitable y una privacidad férreamente protegida. A diferencia de muchas figuras de su generación, Penélope nunca ha convertido su intimidad en un instrumento de promoción. Por el contrario, ha construido una relación con la prensa basada en el silencio selectivo, las apariciones medidas y una clara separación entre su trabajo y su vida personal. En el ámbito familiar, Penélope ha mantenido un vínculo muy estrecho con sus padres y con sus hermanos, especialmente con su hermana menor, Mónica Cruz, también actriz y diseñadora. A lo largo de los años, ha subrayado en distintas entrevistas la importancia de su núcleo familiar como refugio emocional y ancla frente a la presión constante de la fama. Esta conexión con sus orígenes ha sido clave para preservar una identidad sólida, incluso cuando su carrera alcanzó una dimensión internacional. En cuanto a su vida sentimental, Penélope ha vivido relaciones que, pese a su discreción, han sido ampliamente seguidas por los medios. Durante los primeros años de su carrera internacional, fue vinculada sentimentalmente con figuras destacadas del cine y el entretenimiento, relaciones que contribuyeron a situarla en el centro del foco mediático global.
Sin embargo, incluso en esos periodos de máxima exposición, la actriz evitó declaraciones explícitas, optando por un perfil bajo y una narrativa controlada. El punto de mayor estabilidad personal llegó con su relación con el actor Javier Bardem, una historia que se desarrolló de forma progresiva y lejos del ruido mediático inicial. Ambos compartían no solo profesión, sino una visión similar sobre la fama, el compromiso artístico y la necesidad de proteger la vida privada. Su unión, consolidada con el matrimonio, fue percibida por muchos como la convergencia de dos trayectorias sólidas y maduras, marcadas por el respeto mutuo y la complicidad profesional. La maternidad supuso un cambio profundo en la vida de Penélope, redefiniendo prioridades y tiempos. Desde entonces, la actriz ha hablado en contadas ocasiones sobre esta etapa, siempre desde una perspectiva íntima y reflexiva, evitando idealizaciones y subrayando el impacto real, emocional y logístico, que implica conciliar una carrera exigente con la vida familiar. Esta nueva dimensión no la alejó del cine, pero sí influyó en la selección de proyectos y en la manera de abordar su trabajo. Uno de los rasgos más llamativos de su vida personal es su coherencia a lo largo del tiempo. Penélope ha rechazado sistemáticamente la sobreexposición de sus hijos, limitando al máximo su aparición pública y protegiendo su anonimato. Esta postura, poco común en una era dominada por las redes sociales, ha reforzado su imagen de figura pública, consciente de los límites necesarios entre lo público y lo privado. Lejos de escándalos constantes o declaraciones explosivas, su historia personal se ha caracterizado por una evolución serena, marcada por decisiones meditadas y una clara voluntad de preservar la intimidad como un valor esencial. En un entorno donde la vida privada suele convertirse en espectáculo, Penélope Cruz ha optado por el control, el silencio y la coherencia, construyendo una narrativa personal que acompaña, sin eclipsar, su trayectoria profesional. Después de 12 años, Penélope Cruz finalmente anunció que está embarazada a la edad de 52 años. Ha generado una ola inmediata de reacciones, comentarios y especulaciones. Precisamente por su carácter impactante, resulta imprescindible detenerse, analizar su origen y contrastarlo con hechos verificables. En el ecosistema digital actual, donde la velocidad suele imponerse a la precisión, este tipo de anuncios requieren una lectura crítica y responsable. Hasta el momento, Penélope Cruz no ha realizado ningún anuncio público ni oficial, confirmando un embarazo a los 52 años. Ni comunicados de su entorno cercano, ni declaraciones directas, ni informaciones procedentes de fuentes fiables respaldan de manera concluyente esa afirmación. La ausencia de confirmación es un dato clave que no puede ser ignorado en un análisis serio. En la mayoría de los casos, este tipo de noticias nacen de una combinación de factores. Apariciones públicas interpretadas de forma subjetiva, fotografías tomadas desde ángulos concretos, cambios en el vestuario, o simples conjeturas amplificadas por redes sociales y portales sensacionalistas. A ello se suma el interés permanente que despierta la maternidad en figuras femeninas famosas, especialmente cuando se trata de mujeres que han alcanzado una edad que rompe con los relatos tradicionales sobre la maternidad. Es importante subrayar que Penélope Cruz ha sido, durante toda su carrera, extremadamente cuidadosa con su vida privada. Cuando ha tenido algo relevante que comunicar, lo ha hecho de forma clara, directa y sin ambigüedades. El silencio actual, lejos de confirmar el titular, apunta más bien a una construcción mediática basada en la especulación, no en hechos contrastados. Desde una perspectiva periodística, funciona como un potente gancho emocional. Mezcla el paso del tiempo, la maternidad tardía y el aura de una figura admirada a nivel mundial. Sin embargo, la función del análisis no es amplificar el impacto, sino contextualizarlo. A día de hoy, hablar de un embarazo confirmado sería prematuro e irresponsable, sino que explica por qué surge, cómo se difunde y qué elementos reales, o la falta de ellos, lo sostienen.
En un entorno donde la frontera entre información y rumor es cada vez más difusa, la verificación se convierte en un acto fundamental, especialmente cuando se trata de la vida personal de una figura pública. Dice más sobre los mecanismos del espectáculo y la curiosidad colectiva que sobre un hecho comprobado. Y es precisamente esa distancia entre expectativa y realidad la que obliga a mantener una mirada crítica, evitando conclusiones definitivas hasta que exista una confirmación clara y directa. Al recorrer la historia personal y profesional de Penélope Cruz, queda claro que su figura trasciende ampliamente cualquier titular coyuntural. Su trayectoria no se define por rumores, ni por especulaciones episódicas, sino por una construcción paciente, coherente y profundamente arraigada en el trabajo, la disciplina y una relación consciente con la fama. El impacto generado por un titular como el analizado no puede entenderse únicamente como una curiosidad sobre la vida privada de una actriz, sino como un reflejo de nuestra época. Vivimos en un contexto mediático donde la maternidad, la edad y el cuerpo de las mujeres siguen siendo objeto de debate público, especialmente cuando se trata de figuras visibles y admiradas. En ese sentido, la reacción ante este tipo de noticias dice tanto del público como del personaje al que se refieren. Penélope Cruz representa una generación de artistas que ha sabido envejecer en pantalla sin renunciar a la complejidad ni a la dignidad profesional. Ha transitado de joven promesa a intérprete madura sin rupturas artificiales, manteniendo una coherencia que resulta cada vez más excepcional en la industria del entretenimiento. Su elección constante de proteger su intimidad no es una estrategia de marketing, sino una postura vital que refuerza su credibilidad. Este recorrido invita a una reflexión más amplia. ¿Hasta qué punto la audiencia consume titulares sin detenerse en el contexto? ¿Dónde se traza la línea entre el interés legítimo y la especulación invasiva? En el caso de Penélope, la ausencia de confirmaciones oficiales no debilita su imagen. Por el contrario, la fortalece como una figura que no responde a la presión mediática ni a las expectativas externas. El cierre de esta historia no está en una afirmación definitiva, sino en la comprensión de un fenómeno. Más allá de si un titular resulta cierto o no, lo relevante es el recorrido vital de una mujer que ha sabido construir una carrera sólida, una vida privada protegida y una presencia pública respetada. Ese equilibrio, difícil de alcanzar y aún más de sostener, es quizá la verdadera noticia. Así el análisis concluye no con una revelación, sino con una invitación a mirar con mayor profundidad. Porque algunas historias no se miden por el impacto inmediato, sino por la constancia, la evolución y así se. Y el silencio elegido frente al ruido.